Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un día más, como siempre, con mucha ilusión, con ganas de compartir esta maravillosa herramienta, estos conocimientos tan reveladores para el alineamiento de nuestra conciencia con nuestra forma, con nuestro cuerpo, con la sabiduría interna de nuestra forma. Entonces, importante, ¿no? Tomar conciencia. El propósito de esto es que no son los tránsitos los que gobiernan el mundo. El programa en ese sentido no nos gobierna, no está destinado a ser esto o eso, simplemente está ahí, es simplemente algo con lo que vivimos, es nuestro medio ambiente, es nuestro clima. Y todo sobre cómo lidiar con eso y cómo manejar ese ambiente viene con madurez. Hace mucho tiempo nos mudamos de las cuevas, al menos muchos de nosotros en ambientes mucho más cómodos, mucho más controlados, mucho más protegidos. Entonces no sentimos la maldición de los elementos en el exterior. Al igual que todo lo que tiene que ver con el diseño humano, la información es abundante, la estrategia es singular. Sigue tu estrategia y no vas a ser una víctima de los tránsitos, no seguir tu estrategia, sin embargo. No ser quien eres, vivir la vida del no ser, entonces los tránsitos van a gobernarte. Lo mismo es cierto con ser tú mismo. Vivir en el medio ambiente del programa de los neutrinos, ser tú mismo es ser el más sofisticado que puedes ser en términos de tu conciencia. Y en esa sofisticación serás capaz de construir en ti esa protección contra los aspectos negativos de los elementos. O sea, que sea cual sea el campo de tránsito, sea cual sea el ciclo, cualquier preocupación que puedas tener es desde el no ser. Ahí es donde vas a quedar atrapado por ella, pero si estás honrando a tu tipo, si estás viviendo tu estrategia, verás claramente que independientemente del ciclo que te pase, el ciclo es para ti. Y esa es la gran revelación cuando vives alineado con tu forma. Entonces vamos a ver, repasando un poco el propósito que estamos en el cuarto de la forma y cómo la facilidad para perdernos en ese mundo externo de la forma, ¿no? Perder ese alineamiento interno. Entonces, como que el sol, sabemos que todavía estamos en la tercera puerta de esta divinidad en Maya, la primera de este cuarto de la forma, y cómo estamos profundamente, realmente la mayoría de la humanidad está profundamente desconectada de su propia forma. En el mundo del no ser, la civilización es el plano que nos lleva a enfocarnos ahí fuera en las circunstancias materiales, lo que exigen, y recordar que esta es la parte del año que nos apunta hacia afuera de lo que el mundo tiene para ofrecer. Y esto en el contexto de la orientación, pero también en la revisión de cómo estamos programados. Y recordar que estamos estos días, continuamos con Mercurio retrógrado, importante este proceso de revisión de cómo estamos programados para interactuar con el mundo exterior en piloto automático. O sin embargo, cuando ponemos atención y conciencia y podemos vivir alineados con nuestra forma, podemos vivir esta parte del año como un modo de revisar ciertos aspectos del condicionamiento de todos y cómo impacta en ti. Y es lo que está ahí en el programa, que es el Maya. Entonces, entramos ya en el Sol en la puerta 8. Recordamos, hasta el 27 de mayo vamos a estar con esta divinidad de Maya, que representa la Gran Madre, dadora de formas. Y la puerta 8, las puertas de la solidaridad, es la puerta de la contribución. La contribución es la niña que quiere ayudar a la madre en la cocina, la contribución de la propia forma, el niño que quiere imitar lo que ve hacer a sus padres con su forma. Yo también quiero hacerlo con la mía después de haber aprendido a caminar, después de haber aprendido a sostenerse, a gestionar, a desarrollar las habilidades del cuerpo directamente relacionadas con la supervivencia y el mantenimiento de la propia forma. Hacer pipí, cuestiones de baño, lenguaje, pero el idioma conocido, el lenguaje local. Ningún ser humano nace conociendo todos los idiomas. Es decir, que el conocimiento limitado, siempre limitado de la forma, pero al mismo tiempo, en la medida que es aprendido de la manera que es correcta, es absolutamente potenciadora del espíritu original que se encarna en cada forma. Porque el potencial de esta puerta 8, que forma parte de la cruz del contagio, es la capacidad de cada ser humano de compartir sus sentimientos con todos aquellos que se encuentran en su geometría, empezando por su padre y su madre, con todos aquellos que convive inicialmente. Es allí donde se programa la inteligencia básica a un nivel emocional, porque no vemos solamente lo que son solamente los sentimientos que papá y mamá comparten conmigo y con mis hermanos.
Son los sentimientos también que vemos a papá y a mamá compartir con los papás y las mamás de nuestros primos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de colegio. Y es así, así es como nuestra familia se integra en otras familias con las que tenemos vínculos de sangre o no. Sea como sea, la homogeneización de los valores no nos llega de ninguna otra manera. Es ahí donde aprendemos a ver lo que nos potencia y lo que no, desde una perspectiva homogénea mayormente o no. La posibilidad siempre cabe de la propia corrección. En ese sentido, siempre está en las manos de cada uno. Y estamos entrando, vamos a entrar el día 15 de este mes, el sol entra a la puerta 8 de la línea 1, que es la línea de honestidad, la sincera aceptación de los límites y el reconocimiento de que solamente compartiendo pueden ser trascendidos estos límites, la conciencia de que la totalidad es siempre mayor que la suma de sus partes, el conocimiento de que la expresión creativa debe ser compartida y comunicada con honestidad. Y vemos que estamos en un proceso muy individual, por un lado, en ese formato central, en esa columna central de la individualidad, de nuevo, continuamos con ese canal de mutación que nos invita a discernir entre qué reglas son correctas para no y cuáles son las que tenemos que desafiar para descubrir qué propósito tiene eso para la expansión de nuestra conciencia, de nuestro crecimiento individual, cómo transmutar, mutar, transformar nuestro proceso individual, dar una dirección a nuestra vida. Vemos que Urano ha salido de la puerta 2 y está ya en la 23. Vemos que, sin embargo, todavía hemos activado, como está en el inconsciente Urano, todavía continuamos, ¿no?, con esta necesidad de dar una dirección nueva a nuestra vida, que venimos de muchos meses ahí con este proceso. Y ahora estos días con la Tierra activando la puerta 14, alimentando este canal de nuevo, esa dirección, y con el Sol en la puerta 8, esa contribución que es importante en aquí nos instruye esta puerta 8 a ser conscientes de la importancia de saber integrarnos en el colectivo para poder hacer nuestra aportación, nuestra contribución solidaria y saber reconocer eso, ¿no? Porque si no es el detrimento que tenemos aquí en la puerta 8, la línea 1, es ese retraimiento, el miedo a perder la individualidad en un entorno grupal, el diseño de compartir la creatividad la creatividad con otros, aún a expensas de la propia individualidad, y ese miedo a perder la propia individualidad, ¿no? Y ese es algún tema que está muy centrado, se ve muy candente, muy determinante aquí en estos canales que llamamos los canales del penta, del pequeño grupo, y cómo condiciona el grupo esa realización de esa individualidad, y la importancia de estar integrado en el colectivo, en la comunidad, para poder realmente realizar esa individualidad. Si no, no es posible. Y si vamos con esa resistencia, con ese miedo, vamos a ver eso en el entorno, ese miedo a perder la propia individualidad, si uno realmente comparte su propia creatividad con otros. Y ahí va a estar el reto. Y por otro lado, tenemos toda esta corriente del sentimiento, ¿no? Esa ansia, esa hambre, ese deseo de nuevas experiencias y de actuar en base a eso, a perseguir, a querer salir, ¿no?, de ese anhelo de cambio, de nuevas experiencias, que muchas veces nos lleve a precipitarnos, y vamos a ver ese entorno, esa ansia por provocar nuevas experiencias, provocar un cambio sin haber antes integrado lo que estamos viviendo, sin haber finalizado el propósito, el ciclo en el que estamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucha gente abalanzándose, ¿no?, con este canal conectado a la garganta, ¿no? Lo quiero ya, ¿no? Y lanzarse sin tener esa suficiente paciencia para tener claridad sobre este tema antes de comprometerse en algo que pueda marcar la diferencia en el rumbo de tu vida. Y tenemos la luna en la 25-6, la falsa ignorancia, la falsa inocencia expuesta a través de sus acciones. Vemos que es una línea que tiene que ver eso, con la pérdida de la inocencia a través de acciones inapropiadas. Es lo que nos enseña esta puerta 25. Cómo perdemos la inocencia, cómo perdemos el altruismo cuando realmente estamos interactuando con los demás y cuando los demás nos reconocen, mira que lo hace, no tiene interés, no hay una motivación, hay una acción desinteresada, desmotivada de interés. Y eso va a ser un aprendizaje. Vamos a ver lo contrario. Un montón de gente, ¿no?,
actuando por su propio interés, ¿no? Intentando aparentar esa falsa inocencia, ¿no? La constante acción inapropiada en momentos de desafío que puede romper el espíritu, o sea, constantes acciones inapropiadas y desestabilizadoras cuyas contrariedades derrumban la fachada de inocencia. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver que Mercurio, como hemos dicho, es muy importante estos días, que está retrógrado, y más vemos que estaba la línea 6, ahora está la línea 5, y va a estar todos estos días en el hexagrama 27 en conjunción con este nodo norte en la puerta 27, ¿no? Y recordamos que el nodo norte en la puerta 27 nos está hablando, ¿no? De esa línea de la codicia, la obsesión de poseer mucho más de lo que uno necesita, la manifestación psicológica, la obsesión y dependencia de conocer lo que está oculto, el poder que se deriva de tener más de lo que uno necesita, ¿no? Y entonces es importante gestionar, aprender a gestionar, ¿no? Cómo nos nutrimos, cómo nos damos lo que realmente necesitamos, cómo encontrar ese equilibrio entre dar y recibir. Y con Mercurio ahí va a ser importante comunicar todo esto, estas reflexiones, este proceso de introspección que nos permita realmente alinearlos estos días con lo que nos dice esta línea donde está Mercurio, que es el albacea, la habilidad de distribuir efectivamente los recursos de otros, o bien el agente dotado de principios y de la capacidad de distribución o el sentido común y la capacidad de encontrar una persona así para que haga esta distribución justa, equitativa, altruista y el poder y la fuerza para custodiar los bienes de otros. Sin embargo, vamos a ver la sombra de esta línea mayormente en nuestra cultura, en nuestro entorno, ¿no? Una naturaleza restrictiva que obstaculiza la distribución o búsqueda del consejo y de la ayuda, la debilidad y el riesgo de perder la fuerza, restringen el cuidado. Y lo que hace la albacea, ¿no? Porque es una línea 5 donde los demás van a proyectar que esa persona tiene la capacidad para cuidar y hacerse cargo, nutrir a los demás para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando realmente eso solamente es una proyección, y ahí es esa figura del albacea que realmente corrompe, que es corrompido, que se corrompe a sí mismo y que de alguna manera lo está haciendo todo por su propio interés, utilizando la manipulación, la mentira, quedándose tu dinero. Y eso es lo que hace la sombra de la albacea. Vamos a ver eso, cómo va a estar muy presente en el entorno todo este tema del cuidado y del ser altruista o todo lo contrario, de esta falsa inocencia. Y eso va a quedar muy en evidencia todos estos días y bueno, quedamos un proceso, ¿no? Con los nodos aquí en este hexagrama, ya llevamos unos cuantos tiempos, todavía quedarán unas semanas para ir procesando, integrando este tema y tenemos a Venus en la 52,6, la pacibilidad, y eso es lo que nos invita a que valoremos lo que es la quietud, ¿no? Lo que valoremos una sintonización armónica y equilibrada que está cómoda en cualquier situación, la ausencia de presión en momentos de quietud, y como todo ese proceso de cuidado, de nutrición y de buscar y de sintonizar, de responder a una nueva dirección en la vida, parte desde aquí, de poner el énfasis en valorar la quietud, en valorar esta conexión interna. Sin embargo, el detrimento es el autoengaño como sustituto de una tranquilidad genuina. Sin embargo, también sirve este autoengaño. Es como la realidad virtual, que de alguna manera nos engañamos, pero que también de alguna manera nos sirve para obtener esa pacificación de la energía, que sea completa, la presión real o imaginaria, que no quita la tranquilidad cuando estamos en esa pacificación. Sin embargo, vemos a Marte, que la 56 nos va a impulsar. Marte, que ya sabemos que esa inmadurez, y esta línea 1 que es la calidad, el detrimento, es el impulso del ego de causar impresión que malgastará la energía en propósitos triviales. Y como vemos, que ya hemos dicho lo que hemos dicho de este cuarto de la forma, con el sol aquí en la garganta, en la puerta 8, este anhelo de ser solidario, de querer contribuir, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué motivación? ¿No? ¿Desde el propio interés? Para realmente parecer altruista y parecer o engañar, manipular a los otros para quedarte con lo que tú quieres quedarte a costa de los demás, ¿no? Y por otro lado, ese Marte, ¿no? Y esa energía que no es consciente nos va a llevar muchas veces, hay muchas personas que vamos a ver eso, ¿no? En el entorno, ese impulso de estimular a los demás, pero no en base a cosas que sean de valor para los demás, sino en cualquier cosa, expresar cualquier idea, por trivial que sea, por el hecho de estimular, de sentir que estimulas a los demás, ¿no? Y ese proceso de inmadurez de Marte aquí va a estar muy presente.
¿no? Y bueno, todo este tema de la garganta, como ya hemos dicho antes, Urano en la 23 nos va también a instar a vivir un proceso de aprendizaje de la manera de partir, de transmitir nuestra verdad individual a los demás, ¿no? Y de ver maneras diferentes, innovadoras en este proceso de asimilar nuestra verdad. Y sobre todo es un proceso de tomar conciencia de la necesidad de saber integrarte en el colectivo para poder participar con tu visión individual, con tu individualidad, poder aportar una verdadera transformación, una verdadera mutación, ¿no? Y ser realmente solidario con los demás. Y reconocer eso, si no hay esa integración en el colectivo, no hay esa posibilidad de transmutación, de transformación. Pues nada más, amigos, aquí lo voy a decir. Y como siempre, os deseo un feliz viaje de pasajeros rendidos a la forma y esperando, deseando de todo corazón que esta información realmente os ayude, os dé algún tipo de inspiración, de revelación en vuestro propio proceso, al menos en esto, ¿no? En poder saber hasta qué punto estáis siguiendo esta impronta del programa que nos aleja de nuestra propia individualidad, de nuestra dirección individual, de nuestro camino personal. Nada más, hasta la próxima. Chao, chao.